Estamos en los 1400 AM, emisora mariana, su programa Diálogos. Camila en la sección pasada nos dejaba una pregunta para trabajar y era precisamente ¿qué dimensión vivencial tiene el placer? ¿Sí? Nosotros, el hombre sobre todo se dirige por sus placeres, ¿sí? A uno le da más importancia que a otros, pero en la medida que yo educo el placer, en la medida que yo lo valoro, también me educo a mí mismo, educo mi espíritu. ¿Qué significa entonces el placer para la felicidad, para el bienestar? Bueno, pues digamos que hay algo que sí tenemos que tener claro y es preguntarnos la educación del apetito que llamamos nosotros intelectual, que es la voluntad, pero también el apetito irascible y el apetito concupiscible. Todo esto en pro de educar la afectividad y por lo tanto también de educarnos en el placer. En vista, desde luego, y esto ya lo hemos discutido pues en diversos programas, de la búsqueda de ese fin final de la vida humana, que es la felicidad. Pero pues allí emerge, digamos, una pregunta muy importante, y es lo que ya nos plantea Camila a través de esta sección de Diálogos con Vos, y es tal vez la importancia que tiene el placer o de aceptar el placer en la vida misma, en cuanto dirigida bien dirigida moderadamente, porque pues hace parte de lo que pues podemos, digamos, que disfrutar y a lo que podemos, digamos, que llamar felicidad también en un cierto sentido. Yo creo que es importante recordar algo, y es que en la medida que es que el hombre se mueve por placeres. Lo que lo mueve en sí mismo es a lo que lo satisface, ¿sí? Pero ahí tenemos algo muy importante, y es que nos podemos evocar o podemos estar al extremo del hedonismo, es decir, del placer por el placer, o vamos al extremo de pensar de ser apático al mundo, ¿sí? Entonces hay que moderar. El placer es muy importante para la vida, para la felicidad y para el bienestar, pero es importante moderarlo, ni el exceso ni tampoco el defecto, ni que falte. Sí, por supuesto, pues como dices bien, Luis, tener un equilibrio, un punto medio entre lo que es tampoco un exceso de placer, algo ya desbordado, pero pues tampoco la apatía ante el mundo, que de hecho es uno de los problemas que vemos actualmente. Lo que es, digamos que los problemas realmente son el exceso y el defecto. Realmente es muy difícil encontrar ese término medio, y en parte como educadores en el área que sea, y más desde la casa también, por supuesto, educar en lo que es esa nivelación de lo que son los placeres y las pasiones también. O sea, es como esa invitación a plantearnos desde lo que estamos viviendo en este contexto cultural. En la sociedad o se vive de forma placentera, de forma excesiva, o otros viven de forma muy restringida, como decía Lucho, la negación del placer para vivir solo por el deber. Y realmente hay que buscar un punto de equilibrio entre ambos, ¿no? Porque así como también yo tengo actividades que me gustan hacer, hay actividades que tengo que hacer porque sí. Llenar la declaración de renta, por poner ejemplo nuevamente cotidiano. Debo responder a mi país. Pues también puedo estudiar, leer, jugar, hacer lo que me gusta. Entonces, encontrar un equilibrio, repito, entre lo que me gusta y lo que tengo que hacer. Mira que la película, no sé si me escuchen este tema, y es precisamente cómo yo educo el placer. Veámoslo en la familia que nos muestra el filme, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que para ellos significaban los bailes, ¿sí? Y en el contexto donde vivían, sí, es muy importante porque era la presentación en sociedad, era también la oportunidad para conocer a otras personas, la oportunidad también para interactuar con otro tipo de personas que están fuera de mi ambiente familiar. Pero algo muy bonito que me parecía y reflexionaba con la película Orgullo y Prejuicio es
cómo también se desarrolla el carácter en esos mismos contextos, en ese mismo, por ejemplo, en el baile, ¿sí? En el contexto familiar, ¿sí? El padre les permite o les da una educación muy prudente, muy integral, ¿sí? Vemos que las niñas tienen acceso a la música, a la lectura, ¿sí? Pero también tienen la oportunidad de ser prudentes y tener cierta templanza frente a las situaciones que se les presentan. Hago de cuenta como el baile, ¿sí? Pues tampoco acelerarme, aunque eso sucedía con las niñas más jóvenes, que se aceleraban a coquetear con el otro, como que, bueno, yo lo que busco es el casarme, busco el muchacho que realmente me quiera y esto. Pero no, también en el juego, el coqueteo, en el juego de la interacción, hay una cosa que es la prudencia y la templanza frente a los deseos y las pasiones que tengo y lo que tengo que manejar en ese ambiente. Sí, algo importante que está aquí mencionando Luis Alfredo en torno, digamos que a las costumbres de la sociedad británica en esa instancia. Creo yo que sí es de destacar la educación de la mujer en ese sentido, porque precisamente la mujer británica se le educaba en estos menesteres, especialmente en las artes, cuando la familia tenía la oportunidad de educar a través de un instructor personal en las artes a las mujeres, pues se hacía. Y realmente digamos que en la misma película se llega a hacer hincapié mucho en esto, porque la educación de ellas no era, digamos que en lo intelectual, hablándolo de las áreas, digamos que más puras del intelecto, sino más bien en las áreas de la literatura, en las áreas de la música, en las áreas más emocionales. O sea, se le estaba restringiendo el campo de los saberes como más intelectuales a la mujer. Y Elizabeth es allí como el personaje que representa la ruptura de esos placeres que brinda el arte. Pero es una ruptura, digamos que está guiada también por una recta razón del querer y por lo tanto una recta voluntad dirigida a un bien, digamos que mayor. Y miren que la insistencia de esta relación impregna toda la película y en virtud de eso pues se desarrolla toda la trama. Y creo que sí es importante tener presente esto, ya que pues la misma película nos ambienta la educación de la afectividad, la educación en la emoción, pero también nos invita a repensarnos la condición del equilibrio entre la razón y la voluntad. El papel del placer juega un papel como muy pedagógico en torno a la persona, lo diría de esa manera. ¿Por qué? Cuando yo educo el placer, cuando yo oriento y ordeno lo que es importante para mí, por ejemplo, yo tengo ocios, la lectura, ver televisión, las películas, pero bueno, eso está bien en cierta medida y yo me plazco y satisfago mi interés, pero si yo excedo eso, voy a perder mi tiempo, voy a enfocarme mi atención en realmente no hacer nada, sino estar viendo películas o leyendo y algo. Entonces, bueno, pero frente también a la vida algo importante. Bueno, una cosa es el ocio y una cosa también es el compromiso y el deber en la vida. Entonces el placer juega un papel muy pedagógico frente a la vida y frente a mi propio carácter. Sí, yo creo que en plenitud a lo que estamos invitados especialmente es a esa educación en el afecto, pero pues que tiene que estar guiada también por el juicio de la razón y de una razón rectamente dirigida. Porque o si no tenemos desórdenes en los placeres. Vemos allí tal vez un personaje problemático en la novela y en el filme. Es Lidia, una de las hermanas menores del personaje pues central, que es allí Elizabeth. Y vemos que Lidia, digamos que sí, primero es una muchacha muy inmadura, se escapa con un oficial, con un soldado, y pues digamos que despierta también como el escándalo de la familia Bennet, y pues allí vemos representado como el desorden del placer,
vemos entonces cómo se ordenan los paralelos, ¿no?, con los personajes. Y pues es siempre problemático. Yo creo que pues en la cotidianidad encontramos ejemplos y casos de esta manera. La invitación es sencillamente esa, educarse en la razón, pero aceptar también la educación en la afectividad y unir como estos dos hilos que hacen parte de la vida humana. Gracias, Daniel. Yo quisiera que compartieran un poco aquí en la mesa de trabajo, Laura, Gabriela y Diego, cómo es tan importante la dimensión del placer en mi propia persona, ¿sí? Y por qué realmente yo tengo que tener una relación con esto, entre mi cuerpo, entre mis relaciones personales, ¿sí?, para forjar un carácter. ¿Por qué es importante el placer para forjar un carácter? Por un lado, como tú decías, para educarse, porque uno sabe qué le gusta y usualmente hace lo que le gusta, ¿sí? Pero también conocer que eso, así como me puede ser para bien, me puede ser para mal. Un placer llevado al exceso causa problemas. Entonces, el conocerme a mí mismo me dice: cuida lo que hagas, y en la medida en que lo hagas. Por otra parte, como decía Daniel, los apetitos. Si yo tiendo a algo, eso, tender a algo y hacer algo es dejar de hacer otra cosa. Si llevo a hacer algo necesario para algo que me gusta, también afecto mi vida personal. Eso es algo importante. Sí, por supuesto, como dices bien, Diego, pues es conocernos a nosotros mismos, o sea, nuestras fortalezas, debilidades y todas estas cuestiones, y pues asimismo, digamos, reconocer, como decía Luis también, lo que es el ocio, que nos puede gustar ver películas y eso, y pues que eso puede ser un ocio bueno, ¿no? O sea, de ahí pueden surgir muchas cosas, pero también es un poco tener esa premisa clara de que primero el deber y después el placer en muchas ocasiones es lo más importante, sobre todo pues cuando ahí se adquieren ciertas responsabilidades de mayor cargo, ¿no? Entonces es un poco conocernos a nosotros y reconocer también como, bueno, qué debería mejorar o qué, porque también puede darse el otro caso extremo, que es demasiado deber y nada de placer. Entonces ya en ese caso se ve un desnivel pues en la persona, ¿no? Un poco lo que hablábamos aquí también de la apatía, pues ya demasiado deber, pues ya eso ya sería un desfalco ahí, sobre todo porque pues uno dice, bueno, más allá del deber, pues, ¿qué hay? Sí, a veces nosotros siempre pensamos que frente a los compromisos de la vida hay que comportarse de cierta manera y siempre aplicar ciertas normas de conducta a esto. Bueno, vamos a dejarlos con otra pista de Orgullo y Prejuicio y luego entraremos a nuestras conclusiones en este programa. Los dejaremos con Don.
Orgullo y Prejuicio nos deja una reflexión muy interesante en pensar a la persona en el propio conocimiento de sí mismo. Cómo es tan importante adentrarnos en nuestro propio yo, adentrarnos en nuestra conciencia, pensar realmente qué somos, sumergirnos en la interioridad y desde la interioridad saber qué cosas me convienen, qué cosas de las cuales hoy puedo ser capaz, cuáles son mis habilidades, para así ya discriminar luego entre los que son buenos placeres para mí y los que no pueden ser buenos, para no determinar tampoco mis acciones hacia el vicio, ni tampoco hacia un defecto de no tener algo. Creo que es importante considerar el estudio de sí mismo. Esa afirmación de conócete a ti mismo es tan importante y tan válida para nuestra propia cultura, para poder discriminar en lo que realmente es bueno para nosotros, bueno para nuestra familia, bueno, sí, y moralmente también bueno para nuestro contexto cultural. ¿Qué dicen ustedes a partir de esta afirmación, conócete a ti mismo? ¿Qué tan válida es para nuestra cultura? Bueno, creo que es un eje como axial que de verdad tiene que estar presente en la educación contemporánea, en vista, digamos, que de afrontar la gran problemática pues antropológica, y es ese ejercicio inherente a todo ser humano, y es el de conocerse, pero conocerse, digamos, que implica claramente acabar como con esos orgullos muy egocéntricos de la subjetividad humana, al reafirmarse como, digamos, el tener el poder de decir soy esto y no otra cosa, y no reconocer, digamos, en muchas instancias que es un ser siempre perfectible, es decir, que siempre está en pro de perfeccionarse en su naturaleza tanto racional como afectiva, como ya lo hemos aclarado. Entonces creo que derrumbar como esos prejuicios que tenemos ante la educación de nuestra naturaleza humana es algo que la educación debe repensarse en un sentido muy general, pero también muy propio, para dar como los referentes y también los sentidos que deben estar presentes para todo ser humano en vista a eso, a perfeccionar su naturaleza. Ahora se opta mucho, bueno, la educación, la institucionalidad evoca mucho fomentar la educación de las habilidades científicas, ¿sí? Pero es tan importante también el aprecio hacia el arte, el aprecio hacia la cultura, el aprecio hacia lo que es también más dignificante en el ser humano. Las artes, ¿sí? Las humanidades, es el plus que tienen, ¿sí? Que no nos dejan como una apreciación muy mecanicista, muy cientificista del mundo, sino también nos ayudan a reconocernos a nosotros mismos como un valor más grande, ¿sí? Un agregado más grande que otra cosa que no sea material, ¿sí? A veces nosotros determinamos una persona en la medida que tiene habilidades científicas o que tiene ciertos presupuestos ante el mundo, como de un estatus económico, un estatus de fama, ¿sí? De reconocimiento, pero que en sí misma no vale mucho, ¿sí? El arte ha sido desde tiempos prehistóricos una manifestación del espíritu humano. Usa sus defectos y sus virtudes. Un ejemplo, Goya, por ejemplo, ¿sí? La obra de Goya. Y no es menor a la ciencia. No sé si es más importante, eso no entrar en el debate. Pero debe ser cultivada. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo es matemática, no solo es física, no solo es ciencia exacta. También es creatividad. Y si algo que cultiva la creatividad es el arte.
Así de manera datos hay un estudio en el cual a unos programadores les dio clase de música y a otros clase de metodología de programación. Eran más creativos y efectivos los que tuvieron clase de música, porque sabían moverse en el mundo mucho mejor. Sí, también con respecto a eso, el solamente darle la importancia al estudio de ciencias exactas, eso cae en ese cientificismo, y ese cientificismo podría tener como consecuencia, pues, ya de pronto llevar ese cientificismo ya en otros aspectos, ya por ejemplo en la vida personal y eso, ya se tendría una visión mucho más materialista y mucho más cientificista de lo que serían pues las cosas en general, que no le competen ese tipo de ámbitos. Así que también educar es pues una educación integral también en lo que son las humanidades, en lo que son las artes y pues por supuesto también en la afectividad, que eso sí va de la mano pues un poco como esa reflexión que no solamente es digamos en el aspecto académico, profesional, no solamente es lo que sabes sino también cómo eres como persona, también un poco esa combinación, esa integración de todos estos aspectos que es bastante importante hoy en día. Sí, es más, esta parte que enmarca un poco Laura Gabriela también es muy importante tenerla presente porque el cientificismo, digamos que toca los linderos más bien del desconocimiento de sí mismo. Porque en virtud de que nos separa, nos hace herméticos, bueno, todo esto que ya hemos señalado también, que Camila señalaba también en su intervención, y es precisamente como los avances en materia científico-tecnológica pues nos han cerrado como esa condición de apertura humana, ¿no?, al mundo a través digamos que del intelecto pero también del afecto y pues lógicamente desde la voluntad. Entonces pues recalcar esto nuevamente que ya lo mencionaba Gabriela y era sí, una educación muy integral es todo esto. Una educación cognitiva, afectiva, una educación digamos que psicomotora también. Todo esto hace a un ser humano integral y esto hace parte de la educación, no solo ya en el afecto, sino de la educación personal y en el conocimiento de sí mismo, pues esto es realmente relevante. Creo que la película nos deja mucho que pensar en torno a la interioridad, la orientación de los placeres, pero también a pensarnos que el valor del ser humano está precisamente en su esencia espiritual, en sus capacidades de creatividad, en su capacidad también emotiva, ¿sí? Pero que es tan importante generar un ambiente de un cultivo espiritual en la familia, en la escuela, si se puede, ¿sí? Y como apoyo tenemos entonces sí, las artes, las humanidades. Esto enriquece mucho más lo que en esencia es el ser humano, ¿sí? Ese espíritu encarnado. Si valoramos más habilidades científicas, tristemente deshumanizamos lo que nosotros somos, deshumanizamos al hombre, ¿sí? Pero enriquecerlo con lo más digno que ha dado la cultura, que son las artes, da un plus, da como cierta armonía frente a la naturaleza, ¿sí? Porque si nos volvemos muy técnicos, discriminamos lo que por esencia somos, que somos seres espirituales, ¿sí? Pero si también en cierta medida nos vamos por el ocio, nos vamos por lo más espiritual, pues nos olvidamos y nos volvemos apáticos frente al mundo. Hay que ser prudentes, hay que mediar entre lo que es racional en nosotros y lo que es afectivo. Acabo de recordar que el examen de sí mismo también contribuye a algo muy importante en la convivencia, que es la empatía. Si yo como ser humano reconozco que soy perfectible, también reconozco de los demás que también son perfectibles. Entonces así es como se cultiva la empatía en sociedad. No por eslogan, sino conociéndome. Sí, no ser indiferente al otro, básicamente. Sí, este cultivo de la empatía para minar un poco también como lo apático que se genera en el mundo tecnológico es realmente un reto para
la educación integral de la que estábamos hablando. Bueno, espero que los oyentes de Emisora Mariana hayan disfrutado este pequeño coloquio, ¿sí? Que tengan como la motivación y la motivación de ver la película Orgullo y Prejuicio, ¿sí? Que la vean desde otra perspectiva y se piensen también en el propio examen de sí mismos. ¿Qué es lo que me mueve a mí para buscar mi bienestar, mis beneficios, mi felicidad? Les vamos a recomendar entonces para la siguiente emisión del programa la película Hasta el último hombre, que es una película dirigida por Mel Gibson. Mel Gibson, sí señor. Una película, otra vez vamos a tomar el tema de la guerra, pero lo vamos a tratar desde la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Hasta el último hombre de Mel Gibson. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible el espacio y que llegue a ustedes la emisión de este programa. Agradecemos nuevamente al padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín, director de la emisora Mariana 1400 AM, a David Ricardo Cepeda colaborándonos en el máster, gracias a la mesa de trabajo, a Luis Alfredo, Daniel y Diego, y a ustedes, apreciada audiencia, por sintonizarnos.